Me hicieron una pregunta en el grupo de comunidad con respecto a un video que subimos de la entrevista en el bar. La pregunta dice lo siguiente. Es decir, que si yo estoy teniendo un conflicto de, por ejemplo, falta de comunicación con una amiga que se enojó conmigo, ¿esto puede impactar en una situación de un viaje o con un cliente o una falta de diálogo? La respuesta es sí, sí, puede afectar. Para esto hay que contextualizar el cómo es que puede afectar, cómo es que funciona esto. Rápidamente, nuestro consciente es un 10% de recursos, nuestro inconsciente es un 90% de recursos, ¿sí? Nuestro consciente entiende la realidad de manera separada, fragmentada. Es decir, sos una persona cuando estás con tu mujer, sos una persona a nivel familiar, sos otra persona cuando estás trabajando y así sucesivamente. Es decir, es como que vamos cambiando de uniforme y vamos entrando en diferentes áreas de nuestra vida. Bien. Por ende, es fácil caer en la trampa de decir, bueno, lo que sucede en mi trabajo nunca lo llevo a mi familia. Podemos notar que tampoco es así. Entonces, ¿qué sucede? Hay un 90% que es el inconsciente que entiende la vida como unidad. Una parte la entiende por separado y otra parte, que es el 90%, la entiende como unidad. ¿Esto qué significa? Que si bien lo que te sucede en tu trabajo, entre comillas, está en tu trabajo, en el inconsciente, eso lo ve que también está con tu familia, también está con tu hijo, con tu mujer. Lo va pasando porque no nos ve por separado, nos ve como una unidad. Entonces, ¿qué sucede? El conflicto de comunicación que estés teniendo, por ejemplo, en tu trabajo, si eso no lo atendes, no le das solución, no lo trabajas, no lo vacias, lo que sucede es que tu inconsciente te habilita otra oportunidad de descubrirlo en otra área de tu vida, entre comillas, otra área. El conflicto sigue estando en esta persona, entonces le va a aparecer a donde lo lleve, al área donde lo lleve. Bien, entonces no es que está separada la vida. La estudiamos por separado, sí, es más fácil entenderlo, pero en realidad está todo integrado en ese sentido. Obviamente que si queremos estudiarlo solamente desde esa unidad es bastante complejo. Es lo que hace cualquier científico. Separa y va ordenando determinados fragmentos de esa investigación para después poder atar cabos de cómo funciona todo. Pero lo estudias por separado. Bueno, la vida es exactamente lo mismo. Cómo funciono en mi intelecto, en mis ideas, en mis creencias, cómo funciona en mi campo emocional, cómo funciona en mi campo físico, cómo funciona en mi campo espiritual. Es decir, nos investigamos y para eso implica ir separando. Pero una vez que ya llegaste a un cierto desarrollo, implica integrar, implica ver todo eso como unidad.